Hola, saludos, bendiciones. En esta ocasión continuamos hablando sobre el sacramento del bautismo en su segunda parte. Continuamos con el favor de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El que ha sido bautizado se une a Cristo y se constituye en hijo de Dios, dice San Pablo. Todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos ustedes fueron bautizados en Cristo y se revistieron de Cristo. Lo corroboramos en Gálatas capítulo 3, versículo del 26 al 27. Y también en Juan capítulo 3, versículo 1. Ahora, con esto pasamos a ser hermanos de Cristo, porque Cristo se ofreció a nuestro Padre Dios por todos nosotros, con su obediencia total al Padre, que lo llevó a la pasión, a la muerte y a la gloriosa resurrección. Paga entonces nuestros pecados y nos integra a su familia por medio del bautismo. El cristiano que no lleva a Cristo en su vida es una rama seca, es un cristiano muerto. El bautismo nos hace cristianos porque nos hace de Cristo. Ya no podemos vivir por nuestra propia cuenta, según nuestro capricho. Cada bautizado debe llegar a decir como San Pablo: y ahora no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Todo esto lo corroboramos igual en Gálatas capítulo 2, versículo 20. En Juan capítulo 15, versículo 5. Igual, para que recibamos al Espíritu Santo, una vez perdonados y hechos familia de Dios por el bautismo, recibimos al Espíritu Santo, que nos consuela, nos ilumina y nos fortalece para vivir y defender nuestra fe. De igual, vemos las citas bíblicas: Hechos capítulo 2, versículo 37. Está también el capítulo 19, versículo del 3 al 5. Igualmente en Primera de Corintios capítulo 15, versículos del 45 al 47. Ahora, para que se nos borre el pecado original o cualquier otro pecado, por el pecado original que cometieron nuestros primeros padres, Adán y Eva, no podíamos ir al cielo después de la muerte, pero Cristo, por el bautismo, nos quita esa mancha o cualquier otro pecado que hayamos cometido. Esto igual en la cita bíblica, Romanos capítulo 5, versículo del 12 al 21, y en capítulo 6, versículo del 1 al 5. Vemos también en qué consiste el pecado original. Es una ruptura entre el hombre y Dios. El hombre es el que inicia este rompimiento. Es un acto de soberbia, rechaza a Dios y pretende ponerse en el lugar de Dios. El hombre, según su capricho, decide lo que él cree que es bueno y lo que es malo. Igual esto lo vemos en la cita bíblica de Génesis capítulo 3, versículo 5. Y si creemos que Dios abandona al hombre en su pecado, no, Dios en su infinito amor jamás abandona al hombre. La bondad de Dios, que había sido despreciada por el hombre, acabará por vencer al mal con el bien. Y Cristo nos rescató por medio del bautismo. Lo leemos en la cita bíblica de Romanos capítulo 5, versículo del 12 al 21, y en el capítulo 5 del 1 al 5 igual. ¿Cuál es la materia del sacramento del bautismo? La materia es el agua limpia y pura con la que somos bautizados. Ahora, ¿a qué llamamos forma en el bautismo?
llamamos forma a las palabras que dice la persona que nos bautiza, y son estas: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué una persona no se puede bautizar 2 veces? Porque al ser bautizada queda marcada espiritualmente con una señal que no se borra ni con la muerte. Esta señal se llama carácter y consagra al bautizado al culto de la vida cristiana. ¿Por qué la Iglesia bautiza a los niños? Desde el tiempo de los apóstoles, el bautismo es dado a los niños, porque el bautismo no está sujeto a los méritos humanos, sino que es una gracia, un don, un regalo de Dios. Los niños son bautizados en la fe de la Iglesia, representada por sus padres y padrinos. Igual leemos las citas bíblicas, Hechos capítulo 16, versículo 14-15 y del 27 al 33. Continuamos. ¿Es necesario el bautismo para salvarnos? Sí, porque Cristo dijo: el que crea y se bautice se salvará, y quien no vuelva a nacer por medio del agua y del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios. Esto lo corroboramos en las citas bíblicas de Marcos capítulo 16, versículo 16, y en Mateo capítulo 28, versículo 18. Ahora, ¿qué pasa con los que mueren sin bautismo? En cuanto a los niños muertos sin bautismo, la Iglesia nos invita a no perder la confianza en la infinita misericordia de Dios y orar mucho por su salvación. No debemos abusar de la misericordia de Dios. Además, hay 3 clases de bautismo. El bautismo de agua es el que conocemos. El bautismo de sangre son los que no han sido bautizados pero mueren martirizados por la fe en Cristo. El bautismo de deseo son los que murieron antes de ser bautizados, pero ellos y sus padres sí deseaban el bautismo. También, ¿por qué el bautismo es el primer sacramento? Porque el bautismo es el comienzo de una nueva vida, y por tal motivo el papá, la mamá, los padrinos y demás familiares deben enseñarle al nuevo cristiano a dar los primeros pasos en la fe. Lo leemos en la cita bíblica de Juan, capítulo 3, versículo del 3 al 7. Los pequeños, al ser bautizados, renuncian al mal y proclaman su fe. Cuando son muy pequeños, no pueden renunciar al mal y proclamar su fe, pero la Iglesia, como madre amorosa, no los puede expulsar de su seno familiar. Más bien los recibe con ternura e invita a los padres y padrinos a que ellos, en nombre del pequeño, proclamen su fe y renuncien al mal, y sean los guardianes de la fe del pequeño que se vaya a bautizar. Los padres católicos deben buscar padrinos católicos que garanticen la educación cristiana de sus hijos. Si alguien es invitado para ser padrino, debe ser consciente de la responsabilidad que contrae con el futuro ahijado. Y si cree no poder cumplir con las obligaciones de padrino, es mejor que no acepte. Los padrinos deben saber claramente que su compromiso es con el ahijado y no con los compadres, o sea, con los papás de la criatura. Los padrinos deben ayudar al ahijado a que conozca a Dios uno y trino, conozca los sacramentos, los reciba y los viva, conozca los mandamientos de Dios y de la Iglesia, conozca las bienaventuranzas, conozca las virtudes cristianas y que asista a misa por lo menos los domingos y días festivos. ¿Quiénes no deben ser padrinos? Nunca elegir como padrinos a personas que no asisten a la Santa Misa, que no se confiesan o que son de otra religión, que vivan en adulterio o en unión libre, alcohólicos y corregibles, homosexuales o pecadores públicos, o menores de edad, o a quienes no han recibido los sacramentos del bautismo, confirmación y Eucaristía. ¿Quiénes pueden ser padrinos? Todo católico honrado y honesto, casado por la Iglesia o soltero,
mayor de 18 años en adelante, que haya hecho su primera comunión, que esté confirmado, que asista a misa por lo menos los domingos y días festivos. ¿Quién debe bautizar? De ordinario debe bautizar el párroco, pero en peligro de muerte, cualquier hombre o mujer puede bautizar, siempre que tenga uso de razón y tenga la intención de bautizar, como lo hace la Iglesia Católica. De igual manera puede hacerlo. También, ¿cómo se administra el bautismo en peligro de muerte? Se derrama agua natural sobre la cabeza del enfermo, diciendo al mismo tiempo el nombre del que está siendo bautizado y repitiendo con claridad lo siguiente: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta acá, hermanos, con el sacramento del bautismo. Espero y les haya gustado el video. Si les gustó, pues denle like, suscríbanse y nos vemos en la tercera parte de el sacramento del bautismo, en lo cual hablaremos del significado de los símbolos del rito bautismal. Es importante también ir conociendo a detalle esto para estar siempre preparados. Saludos, bendiciones y hasta la próxima.